Hola nuevamente amigos y amigas de Epicentro. Seguimos en estas entrevistas especiales desde iFestival Arequipa. Esta es la novena edición de iFestival Arequipa y bueno, pues tiene unos invitados importantísimos, unos autores que son de referencia, que son necesarios y que enriquecen la discusión y enriquecen nuestra cultura. Y yo estoy muy contenta de haber logrado una entrevista con Mari Arana. Ella es peruana, pero ha vivido muchos años en Estados Unidos. ¿Cuántos años? Ay, pues toda la vida. Yo salí del Perú para los Estados Unidos a los 8 años y por Ajá. eso me tienes que perdonar, disculpar, por favor, porque yo hablo como una niña de 8 años. No, no, Pero por sí, favor. Bueno, pues efectivamente los libros suyos son escritos en en inglés y con inglés y traducción. traducido, sí. Bueno, entonces yo conocí a María Arana por una novela preciosa, chiquita, que se llamaba Lima Nights. Lima Nights, Hicimos una sí, entrevista sobre eso, luego Chica, sí, y ahora tenemos que hablar de dos libros que la verdad son eh, muy importantes, han sido muy importantes para mí. Leí Bolívar, la biografía de Simón Bolívar, yo diría la mejor biografía que he leído. No he leído tantas, he leído varias, gracias. pero yo soy colombiana y en Colombia valoramos a Bolívar de una Claro, manera totalmente distinta al Perú. Y esta biografía es bastante, y ya vamos a hablar de eso, bastante inclusiva sobre un Bolívar con todos los matices posibles. Y esta, que es su nueva obra, es La plata, la espada y la piedra. Así que vamos gracias. a empezar por Bolívar. Muy bien. Empecemos por Bolívar. Esa es una biografía que debió costar muchísimo trabajo, porque es enorme, detalladísima. ¿Cómo fue el proceso de hacer esa Sí. biografía de Bolívar? Bueno, hay que empezar con esto, que uno de mis antepasados era Joaquín, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Am, no, Joaquín era el hermano. Rubin de Celis. Ajá, Y Rubin de Celis era parte de la batalla de Ayacucho y fue español. ajá. Peleaba en el lado de los españoles y tenía otro antepasado que peleaba en el lado de los peruanos, De los de los patriotas. patriotas, y él se llamaba Manuel Cisneros Ajá. y mi papá era Arana Cisneros. Entonces, yo me fasciné con la batalla de Ayacucho desde niña, porque veíamos cuadros de general brigadier, así lo llaman, yo creo, Sí, Brigadier General en inglés, sí, brigadier de general. Joaquín Rubina Celis, que había muerto en la batalla, era la primera persona a morir en la batalla de Ayacucho. Cuando él cayó, entonces eh, eh, empezó toda la batalla, porque él fue el primer um, Caído. la primera víctima, Baja. vamos a decir, de la guerra. Entonces, me fasciné con la historia de Bolívar. Bueno, tenemos que decir, en el Perú no respeta mucho a Bolívar, No, no, para nada. no. Es una... En el Perú se ha extendido esta idea de que Bolívar fue un dictador, cosa que es cierta, Sí, y que Bolívar dijo que el Perú era solo oro y esclavos. esclavos, sí, Bueno, sí, eso también es cierto. eso también es cierto. Pero en la biografía muestra que eso tiene unos matices y unas Sí, razones. sí, claro, claro. Más tenemos que decir que Bolívar achicó al Perú. Perú era el poder más fuerte del Ajá. continente. Y entonces él, vamos a decir, él mismo no lo hizo, pero Sí. pasando los tiempos, él fue la persona que todos pensaban que había hecho eso. Y también no tenía mucho respeto él para los peruanos. Los peruanos en esos tiempos estaban todo un peleo, ¿no? Porque todos querían el poder, había unos que querían pegarse a la monarquía, Ujú. que Querían seguir querían, sí, siendo sí, virreinato. claro, claro, sí. Ajá. Así que pues, y sí, y hasta que mi papá me preguntó, ¿por qué no estás escribiendo sobre San Martín, por favor? Era la persona más grande, más, más importante para el Perú. Y yo dije, no, pues,
Bolívar tenía una familia que había estado en las Américas 300 años, que San Martín no tenía, porque sus padres vinieron a Argentina, y era una generación nada más. Así que Bolívar tenía generaciones de familia. También había, vamos a decir, liberado más de geografía que San Martín. Así que me parecía una persona en que yo podía contar para los norteamericanos, porque yo había escrito esto en inglés, para educarles sobre la historia de nuestros países. Cuando se valora a los personajes de la historia, se tiende a esquematizar mucho su vida. Entonces, hay quienes dicen, bueno, finalmente Simón Bolívar era un mujeriego, era un hombre que se aprovechó de haber llegado a los sitios, y hay otros que lo ven prácticamente como un ser sobrenatural, con una capacidad, con unos visiones que... Con la visión, ¿no? mayormente, ¿no? Y eso para mí me interesaba mucho. Sigue yo interesada en esa visión, porque él creía que unir todos los países, como las colonias de los Estados Unidos habían unido para liberarse, y crear un país fuerte, más fuerte, una América fuerte, y unida, podía crear un sitio donde podía rechazar todos los, ¿cómo decir? Predators, todos los colonistas pues, que querían venir, porque después de la revolución vinieron los ingleses, vinieron los estadounidenses, y seguían extrayendo, sacando las riquezas del continente. Sí. Y él sabía que eso iba a pasar. Él ya no sabía, por eso quería hacer una América Unida, una nueva Granada. Sí. Una gran Colombia, digamos. Sí. Hablando de esa visión, de esa claridad que tenía Simón Bolívar en el libro, pues se ve cómo se va transformando también su pensamiento y pasa de tener una convicción clarísima de la libertad a tener la convicción de que solo a través de su dictadura se va a poder gobernar este terreno que estrena libertad. Sí. Eso parece una gran contradicción en la vida, pero cuando uno lee el libro entiende que era inevitable que se volviera dictador. Bueno, no quería hacerlo. Siempre lo decía, no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo para el momento. Y en eso pues se cayó, porque era una persona que creía en la democracia, que creía en los derechos de cada persona, y pues su dictadura es... todo lo contrario, de los valores que él... Sí, sí. El punto es si él termina viviendo una contradicción en su vida, porque por un lado cree en la libertad, cree en la autodeterminación de los pueblos, cree en una América unida y luego termina siendo un dictador. Sí, pero tienes que acordarte que había un caos enorme, porque en las batallas mismas la gente corría de un lado al otro lado dependiendo de quién estaba ganando. Sí. Sí. Entonces, con este caos y con la gente que realmente temían la libertad, querían quedarse con España. Con España. Entonces, de ahí, no estoy dando excusas para Bolívar con sus dictaduras, pero había tiempos en que él realizaba que tenía que tomar las riendas para hacer las cosas que quería hacer. Y tú sabes que él odiaba a Napoleón, él odiaba a la gente que eran dictadores, sí, y siempre lo dijo de México, pero había un punto en que no quedaba otro camino. Otro camino. Ya, él ha planteado un asunto que es el de la traición en todo este proceso.
Y particularmente se ve en la biografía esta maravillosa de Bolívar que usted ha escrito, se ven las traiciones tan dramáticas y tan radicales Sí. en el Perú. Sí. Entonces, habiendo hecho todo este recorrido de la vida de Bolívar, ¿es el Perú el lugar en donde más sufrimiento en ese punto tuvo Simón Bolívar? Yo tengo la impresión de que es así con el libro, Sí. pero quiero preguntárselo. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí contrató una enfermedad muy grave, casi murió. Empezó bueno, la enfermedad empezó a comer a Bolívar mismo físicamente, Consumirlo, así sí. que estaba perdiendo sus fuerzas físicas. Y entonces, una amargura, yo creo, que le agarró. Y cuando regresó a Colombia ya estaba, era una persona menos esa fuerza de espíritu que tenía antes, ¿no? Regresó una persona así medio caído, una persona medio caída que ya no tenía la fuerza de espíritu para hacer más. Y eso fuera obvio, a toda la gente. Hasta los colombianos podían saber que era otra persona al regreso del Perú. Yo creo que Perú un poco le bajó de espíritu. Bueno, pues hablemos de Perú porque hay mucho Perú Sí. en este otro libro. Este es La plata, la espada y la piedra. Y esta es una historia, lo que desarrolla Mari en este ensayo es, bueno, la América ha estado dominada por la ambición, la plata, el oro, los recursos naturales que han sido expoliados. La espada, que es el enfrentamiento, la guerra, la lucha a muerte por el poder, Sí. y la piedra, que es la fe, y la lucha entre la fe de los originarios y la fe impuesta, la fe de quienes llegaron a conquistarnos. Sí. He hecho más o menos un planteamiento de cómo es el libro. Sí, gracias, así es. Bueno, el libro viene de una conversación que yo tuve con mi madrina, mi tía, María Isabel Arana Cisneros. Yo estaba, era vamos a decir, mi mentor. ¿Sí? Ajá. Sí, completamente. La persona que siempre con agujas me iba estimulando, tratando de hacer un poco más. Y estábamos en conversación y yo dije, tú sabes, tía, yo creo que con Bolívar, había terminado el libro de Bolívar, yo creo que en las revoluciones de Latinoamérica y las revoluciones de independencia en los Estados Unidos, ahí puedes ver la diferencia de carácter de los países, las regiones. Ella me dijo, ¿y por qué? Y debe pensar un poco más de eso porque hay otro libro. Entonces yo me puse a pensar, después de las revoluciones, ¿qué pasó? Y para mí habían tres cosas que habían movido tierra, que habían movido poblaciones, que habían realmente creado, eran los problemas, ¿no? De la región, más que todo, porque todos sabemos que somos una gente, los latinoamericanos son felices, alegres, tenemos mucha arte, mucha música, muchas cosas así buenas, pero ¿cuáles son las partes difíciles? Y que siempre han sido las partes difíciles. Y eso para mí eran las tres cosas que movían poblaciones y tierra y todo, y la historia, eran, como tú dices, la excavación de la riqueza y de moverse afuera de los países. La extracción, la minería, la agricultura que se va para otro lado, el sacrificio de todo vamos a decir, las fuerzas de la gente para mover las cosas afuera y no para realmente poder desarrollar las cosas los tesoros que tenemos acá en este continente.
la plata. Eso para mí, la plata, el oro, todo eso, la excavación, Sí. todo. Y la colonización, vamos a decir, de Europa, que sigue, y de los Estados Unidos, que se ha puesto más fuerte con los años. Y de China. Y de China, Ahora le sumamos a tenemos que China. hablar de China, Sí. sí, ahora sí. Por excavar todas las riquezas. Entonces, la violencia, porque eso de excavar, de tener que poner casi esclavos, ¿no?, para hacer el trabajo, de ahí viene la violencia, porque hemos tenido una historia bien grave de violencia en este continente. Y sigue así en los 10 más violentas ciudades del mundo, todas esas ciudades son en Latinoamérica. Sí, 10 de las 50, ¿no? No, 10 las 10 de las ciudades que tienen más, ¿cómo se llama? Murders. Asesinatos. Asesinatos, sí. Entonces, de la violencia en general, 43 de los lugares de los 50 son en América Latinoamérica. Sí. Así que somos violentos, hay que decirlo así claramente. ¿De dónde viene eso? De muchos años, precolombianos, vamos a decir. Pero es una dificultad que tenemos que mirar al frente, que tenemos que... y ahí también, de ahí viene la cuestión de la fe, porque la fe fue algo que, bueno, tenemos que decir, los latinoamericanos todos son gente creyentes, que a nosotros quisiéramos creer en algo, ¿no? Realmente somos gente espirituales. La fe, la historia de la iglesia es muy difícil. Ellos vinieron, la iglesia vino con los conquistadores, al lado. Sí. Al lado. Vinieron y plantea usted en el libro que vinieron a conseguir más fieles para su iglesia, pero realmente venían a justificar la búsqueda de la riqueza. Y siempre estaban al lado de la conquista, siempre. Así que se preocupaban con las revoluciones. Entonces, hay que ponerse un ojo en eso, ¿no? Sobre todo esas cosas y cómo se conectan es el tema del libro. ¿Y por qué la piedra? Expliquemos por qué es la piedra. ¿Cuál es el...? Bueno, primero hay que decir que en cada de estos 3 temas he buscado una persona moderna, contemporánea, que representa, que simboliza toda esa historia. Y la que simboliza eso, la piedra, para mí, también la minería, es que en la fe precolombiana pusieron mucha importancia en la Pachamama, como sabemos. La Pachamama y la parte de Pachamama que tenía más fuerza era justamente las piedras, porque más concentrada la Pachamama en eso. Entonces, ¿qué pasa? Construyen sus templos de piedra. Vienen los españoles, derrumban los templos de piedra y ponen esas mismas piedras para hacer las catedrales. Y las ponen encima de los templos. ¿Y por qué ponen encima? Porque ya hay un magnetismo en la tierra misma. Eso sabían los precolombianos, los incas ya sabían eso. Así que es piedra sobre piedra. Y así ha sido la historia de la fe. Sí, y hay una protagonista de esa historia. Hablemos de esa protagonista de ese relato, una peruana. Ella es la parte de la minería, sí, una peruana. Yo hice un documental que se llama Girl Rising. ¿Cómo se dice en español? Rising de subir, ¿no? Ascender, sí, de crecer. Una chica que se va
vamos a decir, saliendo de la pobreza. Ajá. Y el documental era sobre 10 niñas por todo el mundo que habían salido de la pobreza por la educación. Y yo encontré esa chica porque me vinieron los productores del documental para buscar una chica peruana, para representar toda Latinoamérica. Y yo buscaba por los videos que me habían mandado y encontré una chica que vivía en La Rinconada, que es el lugar más, el pueblo más alto en el mundo, que es una mina de oro. Sí. Y ahí encontré a esta chica, hice la documental, película salió, ganó premios, y seguí en contacto con ella y me fasciné la historia de su mamá. Y es su mamá que aparece en el libro, La plata, la espada y la piedra, porque ella es minera. Es una minera que no puede entrar en las minas porque es mujer. Y su esposo había muerto de un accidente en la mina, así que ella no tiene otra forma de sobrevivir sino por la minería, pero no puede entrar en la mina. Así que, ¿qué hace? Agarra las piedras que caen de la mina y ahí busca una... Sí, en los márgenes. En los márgenes. Y una piedra simboliza a su marido también. También. Así que las piedras en su vida es toda su vida. Sí. Sí. Bueno, pues este realmente es un libro muy importante que hay que leer y quiero preguntarle por su nuevo libro, porque viene nuevo libro de María Arana. Sí. El nuevo libro que sale en inglés en febrero de 2024 se llama Latino Land y es un libro sobre la población latina en los Estados Unidos. Y es una población muy grande, ahora son 62 millones, es todo un país en sí. Dicen que en el año, creo que 2030, va a ser una tercera parte de los Estados Unidos van a poder decir yo soy latino. Y es que la importancia en las transformaciones sociales en Estados Unidos es increíble. Y la cosa frustrante para mí es que los norteamericanos no se dan cuenta de esta población que vive ahí y son gente humildes que tienen trabajos así muy bajos, vamos a decir, pero también son jefes corporativos que movilizan una economía que necesita toda esa mano de obra latina también. Y médicos de la primera clase. Es increíble la población latina. Qué interesante. Sí. Bueno, Mari, muchas gracias por estar en Hora de Leer aquí en Epicentro. Gracias, Clara. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos siempre. Recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.